Pues muy bien, hasta el momento hemos experimentado todo tipo de comandos para crear elementos 2D, te expliqué un par de modos para trabajar y también un par de comandos que son útiles para crear superficies, ¿ok? Pero lo que hemos todavía no comentado es algunos comandos para modificar nuestros elementos, ¿ok? El comando que todo el tiempo vamos a ocupar se llama points_on. De hecho, aquí tienes un atajo de teclado. Si tú presionas F10, vas a activar lo que son los nodos los puntos de control, ya sea de una superficie. Por ejemplo, voy a escribir points_on. Yo no puedo presionar F10 porque como estoy grabando con F10 dejo más bien de grabar. Pero en tu caso tú puedes escribir aquí points_on y fíjate cómo te activa estos puntos de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, los points_on son sumamente útiles porque tú puedes iniciar dibujando aquí tu curva y posteriormente, si tú, por ejemplo, activas con F10 o los points_on los activas, puedes agarrar todos estos puntitos y fíjate cómo los puedes empezar a deformar. La pregunta era, oye, ¿cómo hacemos una línea en 3D? Y aquí está la respuesta. Una línea curva en 3D, lo cual nos tomaría horas y horas haciendo en AutoCAD. En Rhinoceros es mucho más sencillo, mucho más intuitivo, ¿no? Dibujamos una línea en 2D y con los puntos de control empezamos a deformar esta línea en una dimensión tridimensional, ¿ok? Y lo mismo aplica para el tema de la superficie. Si tú, por ejemplo, escribes points_on, fíjate cómo puedes agarrar esta esquinita y la puedes empezar a mover para deformar un poquito más tu superficie. Por ejemplo, si agarramos aquí las superficies que hemos dibujado, vamos a ponerle aquí el points_on. Fíjate cómo esta nos da otras posibilidades, ¿no? Nos da la posibilidad de modificar aquí este punto que también controla una parte de la superficie. O a lo mejor este acá, ¿no? Podemos, por ejemplo, agarrar. Tenemos un pequeño truquito. Si tú con el gumball, en vez de agarrar una flechita, agarras este plano, puedes mover al mismo tiempo en el eje verde y en el eje rojo, o el X y el eje Y, ¿ok? Entonces, pequeño truquito también para que lo contemples, pero de esta forma puedes empezar a deformar todas tus superficies usando el comando de points_on, ¿ok? Y tenemos otro comando que es sumamente vital, ¿no? El comando de rebuild. ¿Cómo podemos definir, oye, yo necesito más puntos para que esto sea más exacto, o subdividir esta superficie en más puntos para modificar aquí esta parte? Bueno, si escribimos rebuild, fíjate cómo nos activa este pequeño menú y nos pregunta dos cosas muy importantes. ¿Cuántos nuevos puntos de estos de acá queremos especificar? Si tú, por ejemplo, le pones 5, le pones el preview para visualizar el resultado previo, fíjate cómo esta línea se acaba de simplificar. Tenemos únicamente 5 puntos de control, ¿no? Pues yo, por ejemplo, le ponemos otra vez el rebuild y especificamos, bueno, yo quiero 10 puntos ahora, le damos OK. Fíjate cómo la línea ahora tiene más puntos, más nodos de control. Entonces, esta es otra manera de reconstruir, entre comillas, una línea para que sea un poco más exacta o sea más simplificada con el comando de rebuild, ¿ok? Y esto también aplica, por ejemplo, para superficies, para sólidos. Si tú escribes rebuild, puedes reconstruir esta superficie en vez de que tenga dos puntos en un sentido, lo que te comentaba hace rato, ¿no? Vas a encontrar el U y el V. Lo podemos entender no tanto como X y Y, sino lo entendemos como un sentido de una curva, de una superficie, un elemento, y también lo que es el otro sentido, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le pongo que en un sentido tenga 5 y en otro tenga 5, vamos a darle OK. Fíjate cómo cuando activamos el comando de points_on, en un sentido tiene 5 nodos de control, ¿ok? Y en otro sentido también se divide en 5 filas, 5 columnas, si lo vemos de esa forma. Pues ya aquí puedes agregar aquí tu punto, empezar a deformar esta superficie, le puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Entonces esta es una tremenda manera también de empezar a deformar superficies, de empezar a combinar estos dos comandos que usamos todo el tiempo cuando estamos modelando algo orgánico en Rhinoceros. Aquí es donde sucede toda la magia, ¿no? Pues de hecho puse estos comandos primeros en el apartado de modificar elementos, ¿no? Y luego tenemos todos los comandos como por ejemplo el move,
Bueno, ya te dije que move se hace obsoleto y rotate y scale, todos estos se hacen obsoletos porque Rhinoceros todo lo maneja con el Gumball, lo cual es una maravilla. Pero tenemos comandos, por ejemplo, trim, que es uno también de AutoCAD. Puedes activar aquí el trim y empezar a recortar todo tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, este permite recortar aquí estos extremos. O puedes, por ejemplo, usar trim. Nos dice selecciona el objeto cortante. Ah, pues va a ser la curva. Presiona Enter. Ok. Selecciona el objeto que quieres recortar. Ah, pues la superficie. Y fíjate cómo lo recorta y únicamente nos da pues una pequeña partecita, ¿no? O si le damos clic acá, pues nos va a hacer un hueco. Entonces trim lo usamos también para recortar todo tipo de elementos, ¿no? Otro comando es, por ejemplo, contour. Contour está sumamente genial porque elegimos lo que es la superficie, damos contour. Depende mucho, si tú no eliges la superficie, escribes contour, te va a preguntar, bueno, ¿qué objeto quieres contornear, ¿no? Seleccionamos y damos Enter, ¿no? Pero yo, para simplificar un poquito mi proceso, la verdad, y lo hago muy intuitivo, ya nada más elijo el objeto, le pongo el contour. Y el contour, si tú elegiste el objeto, nos va a saltar el paso, pero si no lo hiciste, primero te va a pedir que elijas el objeto, ¿ok? Después te va a preguntar, bueno, ¿cuál es el punto base donde quieras iniciar tu contorneado? Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí afuera. Clic. Luego, especifica la dirección perpendicular a las costillas que quieras generar, a los contornos que quieras generar. Bueno, vamos a presionar Shift para manejar nuestra ortogonalidad. Damos un clic. Y después nos dice, especifica la distancia entre estas costillas. Puede ser 0.05. Yo la verdad voy a teclear 0.15, no quiero hacer demasiadas. Presionamos Enter. Y fíjate lo que hace Contour. De esta superficie nos va a generar pues esta especie de costillas. Nos va a generar líneas. ¿Ok? Nos va a cortar la superficie como si fuera con un cuchillo. Y en cada corte nos va a generar una línea. ¿Ok? Entonces, esto es algo genial de lo que hace el Contour. Y por ejemplo, Offset Surface es otro comando. Un comando random por ahí. Rhino tiene muchos comandos que recomiendo poco a poco verlos checando. Ahorita estamos en primeros pasos, por eso yo meto un poquito de todo y no me voy con los básicos de AutoCAD, Trim, Offset, Extend y comandos muy primitivos. Por eso en primeros pasos yo la verdad preferí dejar un poquito de todo, ¿no? Pero no, si escribimos, elegimos aquí la superficie y ponemos Offset Surface. Aquí tenemos varias opciones. Puedes aquí definir una distancia del grosor que le quieras meter a tu superficie. Por ejemplo, vamos a ponerle distancia que tenga espesor de 0.20. Puedes poner cómo quieres que se comporte en los bordes. Puedes poner si quieres que sea sólido tu elemento. O puedes, por ejemplo, voltear todo hacia donde quieres extender. O si quieres hacer el offset, lo que es el desplazamiento, lo que es el grosor por ambos lados. O solamente por un lado, ¿no? Si yo, por ejemplo, le pongo nada más por un lado, aquí el Flip All, este sí hace referencia para dónde va a extruir, dónde va a ser lo que es el espesor a la superficie. Y vamos a ponerle, por ejemplo, distancia 0.2, ¿ok? Vamos a presionar Enter y fíjate esto lo que hace. Le va a dar un espesor, un grosor a esta superficie, ¿ok? Si yo otra vez escribo Offset Surface, Flip All, aquí puedes activarlo otra vez, pero por ejemplo le voy a poner Both Sides y voy a poner que se tenga una distancia de 0.2. Vamos a ponerle Enter. Fíjate cómo el grosor ahora creció para dos lados, ¿ok? Esto es genial porque tú lo que puedes hacer, por ejemplo, y es lo que vamos a hacer, una pequeña superficie, una pequeña estructura de waffle, tú vas a hacer contorneado. Pues por ejemplo usar el comando de más bien Extrude Curve es otro comando que extruye lo que son estas curvas, ¿ok? También puedes seleccionar todas estas superficies, Offset Surface, y a esta superficie le puedes dar un espesor de 0.05. Presionas Enter y fíjate cómo todo esto acaba de tener, de un modo que en 3 comandos muy express, pues ha generado aquí este resultado, ¿no? Lo cual es fascinante. Pero bueno, yo te recomiendo
Por eso digo, metí un poco de todo para no extenderme demasiado nada más en una categoría, pero para que tengas un sentido de cómo funciona Rhino en términos generales, y con estos comandos ya puedes empezar a generar todo tipo de superficies, pero te recomiendo tómate un momento, practica todos estos comandos, pero más que nada en vez de acordarte de qué es lo que hacen todos los comandos, practica lo que es la metodología que manejamos para cada comando. Esto es lo más importante. Si tú dominas la metodología, vas a poder ejecutar cualquier comando, ¿ok? Y lo que te decía, si cualquier comando que tú activas, te vas aquí a la paleta de ayuda y te va a expresar qué es lo que hace ese comando. Esas son las dos cosas que hay que saber en Rhino para manejar cualquier comando. Repito, una es la metodología, nos da las indicaciones aquí Rhino, checamos qué opciones tenemos, si no activamos, cambiamos, etc. Y la otra es, si tengo duda de lo que hace ese comando, pues me voy aquí a la paleta de ayuda y activo y checo qué es lo que hace ese comando, ¿ok? Pero bueno, ya en la siguiente lección, pues vamos a hacer una pequeña y breve actividad, nada más para poner un par de comandos de todos estos en práctica, un par de comandos que a lo mejor no hemos visto, pero todo para integrarlo para el desarrollo de una estructura de waffle, ¿ok? Si te interesa aprender aún más sobre este y otros temas, te invito a revisar mis capacitaciones en las plataformas de Udemy y Arcux. Ahí podrás encontrar material abierto al público entre recursos que profundizan aún más estos conceptos. Dejo los links en la descripción para que también los consultes. Y asimismo, échale un vistazo a todos los recursos que comparto en la página de Patreon. La mayoría de estos son completamente gratuitos y van desde plantillas, modelos 3D, proyectos de referencia, material de trabajo, entre diversos otros recursos. Y además de eso, también hay material exclusivo para que lo revises. Sin más que decir, quiero darle las gracias a todas y todos los que me han apoyado en Patreon y de esta forma me despido y los veo en una siguiente ocasión.